Que el Señor les bendiga. Es una bendición una vez más poder estar en este de su espacio, reflexiones dominicales de nuestra Iglesia La Paz. Este día vamos a estar reflexionando en un tema muy importante para la vida cristiana. Nuestro camino es Jesucristo. ¿Qué les parece si alguien les invita a su casa y les da una dirección que poco comprendemos? Bueno, en estos días es muy fácil porque uno tiene algunos recursos en internet que lo pueden llevar hasta la casa de esa persona. Por ejemplo, en Google Maps uno se mete ahí, pone la dirección hacia donde se dirige y sin pérdida de tiempo uno llega al lugar en donde lo han invitado con mucha facilidad. Waze es otra plataforma también que le ayuda mucho a uno para conducirse y llegar a algún punto en específico que uno necesite. Pero pensemos un poco en este momento en el camino hacia Dios. Hay muchas personas que dicen que utilizan varios caminos para llegar a Él. Sin embargo, están engañados porque el único camino al Padre es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 4 al 6 dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En esta porción encontramos algunos principios muy importantes en la vida cristiana. El primero de ellos es que el destino de los discípulos de Jesucristo es la casa del Padre. Vean qué principio más importante. El destino de los discípulos de Jesucristo es la casa del Padre. La conversación que el Señor Jesús está teniendo aquí con sus discípulos se llevó a cabo en el aposento alto, luego de que celebraran la última Pascua, y es allí en esa misma cena en donde el Señor ordena o instituye la Santa Cena o la Cena del Señor. Ellos se encontraban bastante confundidos, francamente, y turbados debido a algunas cosas que Jesús les había dicho. Por ejemplo, Él les dijo que uno de ellos lo llegaría a entregar. Y también le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Por eso, al ver Jesús su confusión, Él les dice en el versículo 1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Y vean qué declaración más preciosa. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Queridos hermanos, aquí encontramos la respuesta a algunas de las preguntas importantes que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? La historia de la vida de Jesús y su obra es determinante para dar respuesta a estas preguntas importantes. En primer lugar, tenemos el testimonio de los apóstoles, los cuales desde el bautismo de Juan vieron todo el ministerio de Jesús, vieron al Señor haciendo grandes prodigios, milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, calmando la tempestad, resucitando incluso a un muerto de 4 días. Es algo que solamente Dios puede hacer, lo que Jesús hacía, porque el Señor Jesús es el Dios hecho hombre. Entonces ellos podían dar fe de eso, pero no solamente dieron fe de la vida, de la obra que desarrolló Jesús en vida, sino que también dieron fe de que fue asesinado en una cruz, pero que al tercer día resucitó con poder y gloria y estuvo con ellos durante 40 días, enseñándoles, dándoles instrucciones. Y después de ese tiempo, ellos observaron cómo el Señor Jesús fue llevado al cielo, a la casa del Padre. Es impresionante también cómo el apóstol Pablo nos menciona en su carta a los hermanos de Corinto, cómo habían más de 500 testigos que habían visto al Cristo resucitado, y todos y cada uno de ellos comprometidos y dispuestos a dar su vida por esa verdad.
Queridos hermanos, el día de la ascensión de Jesús, aquellos varones vestidos de blanco le dijeron a sus discípulos que el Señor Jesús vendría por ellos, confirmando las palabras que el Señor les dijo en la porción que estamos meditando. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces observamos aquí que nuestro destino, queridos hermanos, es la casa del Padre. Por eso es importante que los discípulos de Jesús tengan plena certeza de cuál es el destino y cuál es el camino. En este pasaje nos damos cuenta que los discípulos estaban totalmente confusos, como ya lo insinuamos hace un momento. Pero aquí nos encontramos que había uno entre ellos que nunca podía decir que entendía lo que no entendía. Y ese era Tomás. Era demasiado honrado y tomaba las cosas demasiado en serio para darse por satisfecho con piadosas incertidumbres. Ah, sí, Señor, ya entendí. No, él no era así. Él tenía que estar seguro, así que expresó sus dudas. Y lo maravilloso es que fue la confesión de no haber entendido lo que dio origen a una de las revelaciones más gloriosas que Jesús hizo nunca a sus discípulos. Y eso es lo que encontramos en el versículo 5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Realmente nadie debería avergonzarse de sus dudas, porque es sorprendentemente y benditamente cierto que en las cosas espirituales el que busca encontrará. Yo no sé si ustedes, pero en mi caso me surgen muchas preguntas sobre diferentes situaciones y aspectos de la vida. Y por lo general, pues cuando esas preguntas surgen, uno busca a las personas adecuadas para que puedan ayudar a resolver esas preguntas o esas situaciones difíciles. Por ejemplo, no le preguntamos a un médico asuntos relacionados a la construcción. O no nos dejamos operar de un abogado, tiene que ser un cirujano, aunque el abogado puede defendernos perfectamente bien y librarnos en un juicio, pero no es un cirujano. Aparte de esas situaciones que nos intrigan muchas veces y buscamos respuestas, también hay aspectos que tienen que ver con la vida eterna, y por supuesto que buscamos respuestas a esos problemas. El problema puede ser la fuente que consultamos. No olvidemos que la única fuente confiable que Dios ha provisto a la humanidad para responder a estos asuntos de la vida eterna es una revelación especial que encontramos en la palabra de Dios. No tengamos temor de preguntarle lo que nos inquieta. Lo único es que se hace necesario el conocer la totalidad de las Escrituras. Ya de lo contrario tendremos un panorama parcial y podemos fallar a la hora de sacar conclusiones sobre nuestras inquietudes. Queridos hermanos, les animo a leer y meditar cada día en la palabra de Dios. Sigan las lecturas que les estamos enviando cada día, las reflexiones y las lecturas que están al final. No confíen tanto en lo que escuchan en las redes sociales o en el internet. Todo, queridos hermanos, debe ser pasado por el criterio de Dios o por el criterio que Dios nos da en su palabra. Pero repito, para eso se hace necesario conocer todo el consejo de Dios que está en la Biblia. Lea la palabra, léala totalmente. Cuando usted tenga una pregunta, verá las cosas totalmente diferentes porque usted sabe de qué se trata la voluntad de Dios en ella. Seamos como los de Berea, que luego de que Pablo les enseñaba, ellos iban a verificar si lo que él les había dicho estaba realmente en las Escrituras. Terminemos leyendo lo que Jesús le respondió a Tomás en su respuesta. Y vemos que el único camino al Padre es Jesús. Ante la pregunta de Tomás, Jesús responde:
Yo soy el camino. Jesús le dijo a Tomás esta preciosa respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto nos parece una gran afirmación, y realmente lo es. Y es que en ella Jesús tomó tres de las grandes concepciones básicas de la religión judía e hizo la tremenda declaración de que en Él se había hecho realidad. Los judíos hablaban mucho acerca del camino por el cual debían de andar y de los caminos de Dios. Es más, la ley que Moisés le dio al pueblo decía: no se aparten a diestra ni a siniestra, anden en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Entonces, el hablar del camino para los judíos era un aspecto muy importante, pero Jesús aquí le dice a Tomás: Tomás, yo soy el camino. ¿Qué quería decir el Señor aquí? Pensemos por un momento que nos encontramos en un pueblo desconocido y preguntamos por unas señas a alguien. Supongamos que a la persona que le hemos preguntado nos dice: tome la primera calle a la derecha y la segunda a la izquierda, cruce la plaza, pase la iglesia, tome la tercera a la derecha y la carretera que usted busca es la cuarta de la izquierda. Lo más probable es que nos perdamos a mitad del camino. Pero supongamos que esa persona nos dice: venga usted, yo lo llevo, yo lo voy a encaminar a ese lugar. En ese caso, esa persona es para nosotros el camino. Y no nos podemos perder. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. No se limita a darnos consejos y direcciones, sino que nos lleva de la mano y nos fortalece y nos guía cada día. No se limita a indicarnos el camino. Él es el camino. Pero no solamente Él es el camino, Él es la verdad. Ya el salmista había dicho en muchos salmos que frases como: por tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tus veredas. Escogí el camino de la verdad. Y muchos salmos encontramos que tienen este mismo mensaje y este mismo espíritu. Y es que, queridos hermanos, también muchos nos han dicho la verdad, pero ninguno llega a encarnarla. Por ejemplo, pensemos en algún profesor que hayamos tenido muy bueno en matemáticas o en ciencias o en cualquiera de las áreas de la vida, de las áreas que se ven en el colegio, en la universidad. Excelentes maestros. Pero la manera como viven ellos no afecta su enseñanza. Sin embargo, cuando se trata de un pastor o de profesores de ética, la situación es totalmente diferente. Por ejemplo, un adúltero que enseña la necesidad de la fidelidad conyugal está totalmente en contra de la moral. Su moral no tiene la capacidad de decir esas cosas, de enseñar esas cosas. Un avaro que trata acerca del valor de la generosidad, o un orgulloso que habla de la belleza de la humildad, un violento que defiende la calma, es inconcebible. Un sádico que exhorta al amor. Realmente ellos no tendrán mucho éxito en su enseñanza. La verdad moral realmente no se transmite solo con palabras, tiene que mostrarse en ejemplos, y es allí donde el mejor maestro humano se queda corto. Ningún maestro ha sido personificación de la verdad, únicamente Jesús. Por eso es que Él dijo: yo soy la verdad, pero también dijo: yo y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Cuando pensamos con mucha atención acerca de lo que la humanidad siempre busca en la vida, nos damos cuenta que lo que ellos andan buscando es que la vida valga la pena. Autenticidad en la vida. Y nos damos cuenta en esta porción que solamente en Jesús
se encuentra la plenitud de vida. Solamente en Jesús tenemos una vida auténtica. Y él termina este versículo con la siguiente oración: nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús dijo: no se puede llegar al Padre más que pasando por mí. Él es el único camino que conduce al Padre. Solamente en Jesús podemos ver cómo es Dios. Y Él es el único que puede conducirnos a la presencia de Dios sin vergüenza y sin temor. De ahí, queridos hermanos, que el caminar de los discípulos de Jesús debe ser un día a la vez. Realmente no necesitamos saberlo todo. Lo que necesitamos hacer es seguirle un día a la vez. Necesitamos confiar en Él y que Él nos guiará en el camino. Vivir así, vivir un día a la vez, nos librará realmente de la ansiedad de la vida. Nunca olvidemos entonces que Jesús es el camino a la vida. Él es el camino correcto, ya que es muy peligroso errar el camino y perderse. Queridos hermanos, el destino final nuestro es la casa del Padre. El único camino verdadero y vivo es Jesús, en el cual debemos caminar día tras día. Para caminar en Jesús se hace imprescindible conocerlo. Y como ya dijimos, la única fuente fiel en la cual podemos conocer ese camino es en las Escrituras. El mismo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos hermanos, el caminar en Jesús es un asunto de todos los días, no solo de los domingos por la mañana o los cultos de oración. Les invito a que se comprometan a tomar un tiempo cada día para pasarlo con el Señor. Tenga un encuentro cada día en oración y en reflexión de su palabra. Así, querido hermano, querida hermana, le conocerá y andará con Él. Nunca olvidemos que el único camino al Padre es Jesús. Juan en su primera carta escribe: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Y Pablo le escribe a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como Google Maps o como Waze, Jesús es nuestro mapa. Lo que debemos hacer es escucharle a Él cada día y obedecerlo. Padre bendito, gracias porque podemos reflexionar en tu palabra y podemos descubrir que nuestro destino es la casa del Padre. Y podemos entender a través de tu palabra que el único camino verdadero y vivo es Cristo nuestro Señor. Queremos caminar en ese camino. Queremos permanecer día a día, un día a la vez, buscando tu dirección en tu palabra y buscando comunión contigo a través de la oración. Bendice a tu pueblo, Señor, grandemente y guárdales durante esta semana. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria tuya y que las personas puedan experimentar tu amor a través de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.